Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un pequeño video de opinión. Algo que está ocurriendo y que realmente necesito expresar lo que siento porque es que me voy a volver loco realmente con tantos comentarios y puntos de vista diferentes acerca de lo que está pasando. Y es que para los que no lo sepan, Nintendo, la gran hermosa Nintendo que nos ha dado tantos juegos maravillosos y consolas de toda una vida, que es también conocida por sus grandes demandas, ha usado su gran poder de la demandación, si esa palabra existe, y justamente ha tumbado uno de los proyectos más amados por la comunidad. Estamos hablando del emulador llamado Yuzu, un emulador que permitía prácticamente ejecutar todos los juegos de la Nintendo Switch. Y el día de hoy vamos a colocar en contexto varias cositas que son importantes para que comprendamos acerca de la emulación. Entendamos que ya existe jurisprudencia con el uso de emuladores. Esto ya ocurrió en la época de PlayStation y un emulador conocido como Blinn, que incluso fue anunciado como algo oficial para en un evento de Mac en esa época. Eso fue llevado a juicio haciendo que se demostrara que el uso de emuladores es completamente legal. Ya al existir jurisprudencia, cualquier otro tipo de demanda o situación similar donde se esté apelando por justamente algo ilegal acerca de la emulación de una consola o algo, al llevarse a juicio y al ocurrir todo esto puede que llegue a ser permitido, pero ustedes saben que este tipo de demandas toman demasiado tiempo y en ese tiempo se hacen demasiados gastos de honorarios y obviamente todos los gastos tienen que ser llevados por la persona que está siendo demandada hasta que se demuestre lo contrario, y como quien dice, el perdedor es el que paga todo. No sé absolutamente nada de leyes, no soy abogado. Cualquier persona que realmente tenga estudios, díganlo acá en los comentarios. Entonces dirán ustedes, si ya hay jurisprudencia con el uso de emuladores, ¿por qué tumbaron el uso de este emulador? Y es que justamente el uso de este emulador es completamente diferente al que ya generó jurisprudencia hace un tiempo, y es que Blinn se promocionaba como un emulador que nos permitía jugar con los juegos originales en otro sistema diferente a una PlayStation 1, pero en cambio el uso del emulador Yuzu y muchos otros requieren de una especie de BIOS. En esta ocasión el Yuzu no requería BIOS, pero sí requería unos archivos dumpeados directamente desde una Nintendo Switch. Esos archivos no eran suministrados por los creadores de Yuzu, por los desarrolladores. Ellos únicamente colocaban la plataforma, el emulador que era compatible para Windows, Linux y su versión más famosa Android, que nos permitía justamente nosotros íbamos de manera tan poco legales dumpear el Secure Key y otros archivitos que se requieren importantes sobre la Nintendo Switch, y con esos Secure Key se podían desencriptar los juegos y directamente jugarlos. Obviamente, ¿para qué la gente usó el emulador de Yuzu? Para lo que usamos todos los emuladores, para correr juegos completamente copia. Yuzu se despidió con una carta diciendo que su intención jamás fue la piratería. Yuzu en esa carta nos dice que realmente ellos no esperaban que la gente lo usara de esa manera y que están completamente en contra al uso que le dieron a su plataforma, y que también estaban en contra a que personas usaran su emulador para filtrar información de juegos filtrados, valga la redundancia, y afectar directamente la jugabilidad de personas que lo querían comprar de manera legal. Acá no vamos a empezar a debatir que si solamente los pobres usamos emuladores. Es una ofensa tan tonta como el niño del colegio que se burlaba porque tú llevabas de comer algo más económico. Burlarse por la economía de una persona, burlarse de algún defecto físico, burlarse por un gusto, realmente es algo completamente bajo. Hay personas como yo que toda mi vida he disfrutado... Ay, me cayó mi dedo. Hay personas directamente como yo que absolutamente toda la vida han disfrutado del uso de emuladores, pero verán ustedes por qué yo no recomiendo el uso de emuladores. Yo no lo estoy hablando desde el tema ético, desde el tema moral, no, yo hablo de que el uso de emuladores a mí personalmente no me gusta porque no me gusta perder tiempo configurando opciones, cambiando que cuál era el plugin de audio. Ahorita todos los emuladores vienen preconfigurados. En la época del emulador de Nintendo 64 se requería un computador medianamente potente para que funcionara. Cuando colocaron la opción de shaders, mi computador no era capaz de correr los shaders. El primer emulador de Dreamcast funcionaba a tropezones. Los emuladores de Super Nintendo se le pueden colocar unos shaders, se veía espectacular, y todo eso obviamente para mí fue maravilloso. Y si la única cosa que yo digo es que no recomiendo el uso de emuladores es para poder disfrutar de los juegos de la mejor manera. Tengo la oportunidad de que gracias a muchos de ustedes que están viendo estos videos he recibido estas consolas, y al día de hoy puedo estar haciendo contenido de esas consolas que ahora son completamente difíciles de conseguir. Post pandemia todos empezaron a acapararlas, a acumularlas. Los juegos ahora los guardan, los empacan y los van a dejar ahí olvidados para que absolutamente nada los pueda jugar, y el uso de emulación es necesario para que podamos disfrutar de muchos de los juegos que en este momento son imposibles. Por más de que tú tengas buen apellido o de buena familia o tengas la mayor cantidad de dinero del mundo, es
prácticamente imposible que puedas disfrutar de todos los juegos, tanto en hardware original como en su representación original. Por eso mismo las consolas o las empresas llegan a sacar consolas versiones mini, como la SNES Mini, Super Nintendo Mini. Digamos que en Nintendo Switch Online nos dan la posibilidad de jugar algunos títulos, pero eso realmente no es posible para muchos de nuestros bolsillos. Yo estoy hablando desde un bolsillo completamente latinoamericano, y yo, a mi edad, con 3 hijos, no voy a estar gastando tantísimo dinero ni en un juego que solamente quiero ver un rato y que de pronto no me guste, y que tal vez ni siquiera vaya a pasar de la pantalla de inicio. No estoy defendiendo el uso de la piratería por la economía, estoy defendiendo el uso del emulador para poder disfrutar de algunos de los títulos, pero entendamos que también hay un dilema moral, donde estos juegos fueron creados por personas que obviamente recibieron un salario, y esos juegos fueron colocados en venta por un publisher. Ese publisher tuvo que pagar una licencia para poder directamente sacar juegos en una plataforma, y bueno, todo ese tema donde el dinero, si corresponde o no corresponde, claro que todo, absolutamente todo trabajador merece recibir dinero por su trabajo. E incluso los desarrolladores de Yuzu recibían dinero por su trabajo. Y para mí, eso fue lo que hizo que llamara la atención muy fuerte de Nintendo. ¿Cómo así que recibían dinero? Para los que no lo sepan, Yuzu era un emulador completamente gratuito que podíamos descargar, ya lo dije, para Windows, Linux o para Android. Pero obviamente obtener las versiones más recientes estaban detrás de un paywall, justamente mediante su Patreon, donde habían muchísimas personas que apoyaban el proyecto, justamente por su principio y por la facilidad que le permitía a muchos de disfrutar estos juegos. Al colocar un Patreon, al obtener dinero, obviamente se están lucrando de algo que en su narrativa puede llegar a decir que no era pensado en la piratería, pero que al final los usuarios lo iban a usar exactamente para eso. Y eso para mí fue uno de los grandes errores que hizo que Yuzu se colocara en el punto de mira, porque hay otros emuladores que no han sido todavía vistos o que han sido atacados. Yo creo que porque este hizo más ruido, y hablo con propiedad porque yo también estuve al otro lado. Yo también estuve como víctima de Nintendo, pero no victimizándome de que pobrecito yo, no. Pobrecito yo por ser tan estúpido y por haber querido o creído que era capaz de poderme enfrentar con una empresa tan gigante como Nintendo. Y no estoy hablando únicamente de lo que representa la empresa creadora de videojuegos, no, estoy hablando como la empresa que realmente tiene más presupuesto para poder desgastar a cualquier otro tipo de adversario que tenga. Estamos hablando de un usuario del común. Si los usuarios de Yuzu hubieran entrado directamente a una demanda prolongada, puede que a futuro hubieran podido usar la jurisprudencia del emulador de PlayStation 1 para poder, digamos, legalizar el uso de su emulador Yuzu y salir de pronto victoriosos. Pero todo el proceso, que podía tardar de 1 a 5 años, habría tenido que salir de los bolsillos de los creadores. Así que por eso vemos que al final, en menos de 2 días, llegaron a un acuerdo de 2.4 millones de dólares que tiene que llegar a ser pagado directamente por los creadores de Yuzu, donde también tienen que entregarle todos sus dominios, sus páginas y hasta la investigación directa a Nintendo. Puede que eso lo apliquen, estamos adivinando, lo apliquen a Nintendo Switch Online, pero realmente esto es lo que yo digo cuando yo también estuve al otro lado, cuando creé una página específicamente dedicada para descargar juegos. Muchas personas que de pronto son nuevas en este canal no saben que ya Nintendo me cerró prácticamente 3 canales porque yo me sentía el libertador, yo me sentía ya directamente con la espada levantada diciendo yo voy contra el sistema. Mi gente, es completamente imposible. Y aunque siempre he amado la SIN es como se le dice a todo este tipo de software que nos permiten ejecutar en consolas mediante algunos métodos no tan medianamente legales, mediante exploits, mediante juegos que tienen alguna partida vulnerable, mediante modificaciones físicas, mediante modificaciones de software, hardware, versiones y absolutamente todo. Yo estuve ahí también disfrutando de todo ese tipo de cosas, pero algo que soy completamente, y se lo he dicho todavía, que algo que me aburrió era la comunidad, como únicamente esperaba que cada uno de los descubrimientos fueran usados únicamente para poder llegar al final que justamente tumbó el emulador de Yuzu, que es el uso de los juegos de manera completamente ilegal. El uso de los emuladores está en cada uno de ustedes. El dilema moral, si ustedes realmente lo apoyan, esto está en cada uno de los hogares. Nosotros no podemos criticar a alguien porque lo use o porque no lo use. Nosotros no podemos criticar a Yuzu porque no haya dado la guerra. Nosotros no podemos criticar a Nintendo porque justamente demande a alguien que está afectando su propiedad intelectual. Claro que no, porque ambas partes son completamente válidas. Nintendo tiene que defender sus propiedades intelectuales y obviamente Yuzu es un equipo de desarrolladores que me imagino que no van a querer tener una guerra de desgaste que puede que les manche completamente la vida, como ocurrió con GeoHot y todo lo que ocurrió con su demanda cuando liberó el exploit de PlayStation 3 haciendo
haciéndolo de manera pública, haciendo incluso hasta un rap ante Sony, tuvo que conseguir donaciones para poder pagar la demanda, y eso obviamente cuando buscan en internet, al momento de que tú crezcas y consigas un trabajo, eso puede llegar a manchar completamente tu hoja de vida o dificultar tu acceso a otro tipo de empresas, otro tipo de nichos, otro tipo de lugares. En este momento yo creo que lo más inteligente que hizo Yuzu fue justamente admitir que realmente hasta ahí llegó el proyecto. Esto, desde mi punto de vista, va a afectar de pronto otros emuladores, como ya lo hizo directamente con Citra, que es un emulador de Nintendo 3DS, que también cerró más o menos al mismo tiempo de lo que ocurrió todo esto. Hay otros emuladores de Nintendo Switch, hay emuladores de consolas modernas, hay de otras empresas. Todos se van a ver afectados de manera indirecta, porque yo, si me colocara en la piel de los desarrolladores, me daría miedo que prácticamente se me tiraran la vida colocándome una demanda de 2.4 millones de dólares. A mí me dio mucho susto cuando recibí carta de cese y desiste, me dio mucho miedo cuando justamente me llegaron reclamaciones de DCMA justamente por todo el contenido que estaba creando, y tuve que dar un borrón y cuenta nueva, tuve que cambiar el contenido, tuve que ahora dedicarme a hacer modificaciones de consolas, tuve que tomar otro de mis gustos, que digamos es la electrónica, y poderla implementar justamente con otro de mis amores, que son los videojuegos. En este momento, el uso de los emuladores se encuentra en la moral de cada una de las personas. No podemos criticar a quien lo use o a quien no lo use, mucho menos burlarnos de las personas que por su propia economía es la única posibilidad que tengan de disfrutar algunos juegos. Yo únicamente, si hablo de los emuladores y de que de pronto en mis videos digo que no recomiendo usarlos, es por la facilidad que es agarrar hardware retro y poderlo conectar y jugar, pero obviamente porque tengo la posibilidad de tener las consolas. Pero yo no recomiendo el uso de emuladores, no porque no esté a favor de ellos. Muchas veces juegos o títulos que en mi adolescencia no pude conseguir, la única forma de conseguirlos o disfrutarlos fue directamente con la emulación. Así que cada uno de ustedes tiene que encontrarle a esto lo bueno y lo malo. ¿Qué sería lo bueno? Que ya de pronto, a partir de ahora, algunos emuladores se puedan mantener más en el submundo. En mi época recuerdo que conseguir esta información era un poco más complicada. No estoy diciendo que en foros donde te tocaba rogar para que te compartieran algo, no. Me refiero a que ahora deberían ser más prudentes tanto con la publicación como con la distribución, y no colocar grande, gigante, un apoyo de que para poder descargar la versión más nueva tienes que pagarnos un aporte voluntario. Obviamente esto puede hacer que nos coloquen en punto de mira. Si alguno de ustedes quiere recorrer ese camino de la piratería, que algún día yo también caminé, tanto en el contenido como en lo que se puede hacer en línea. Yo coloqué una página de juegos, me dio dinero, sí, muy poco a través de los acortadores, pero ya estaba cometiendo algo ilegal. Mi contenido se basaba principalmente en los videos de piratería, y esos videos de piratería dan muchísimas vistas. Eso ayuda muchísimo a que tu canal crezca, pero la comunidad es demasiado tóxica porque siempre piden exactamente lo mismo. La versión más nueva, compatibilidad del exploit para la versión más reciente, y no vas a poder formar una base de seguidores fieles que realmente apoyen tu contenido si no estás a la vanguardia con el último exploit, y toda la información que tú ya coloques de un exploit antiguo va a ser completamente obsoleta. Si estás caminando por ese camino, sea desde la publicación de juegos piratas, la publicación de contenido que tenga que ver con piratería, no solamente de juegos sino con software, yo te digo desde la experiencia, salte de ese camino porque realmente no funciona. No vale la pena desgastarse tanto por algo completamente efímero. No saben lo que yo sentía a diario cada vez que me llegaba un correo de YouTube y me decía Strike 1, Strike 2, este video afecta las normativas de esto. Toda esa perseguidera completa fue muy agotador. Tuve que comenzar completamente desde ceros. Todos los suscriptores que únicamente me seguían por piratería ahora quedan menos del 5%, y obviamente ese tipo de temas lo único que hizo fue desgastarme físicamente. Creo que hasta me quedé sin pelo, desgastarme físicamente, y es lo que ahora yo les digo a los de Yuzu, les aplaudo completamente, salirse de eso. Puede que el castigo sea muy grande, 2.4 millones de dólares, no sé si tengan que pagarlo a cuotas, no sé si tengan que ser como Gary Bowser, que ya saben que fue el que arrestaron por el Team Secutor, que ahora de por vida en todo trabajo que consiga tiene que darle el 20% de su sueldo a Nintendo, y eso puede ser algo que a cualquier ser humano les puede acabar completamente su existencia. Ya no pueden optar por mayores cosas porque siempre van a cargar ese pasado oscuro y todo. Así que este video fue completamente diferente, un pequeño análisis, un pequeño punto de vista donde explico por qué no defiendo los emuladores, pero no es por la ética de uso, sino porque no me gusta andar configurando opciones y moviéndole todo. Siempre voy a preferir hacerle modificaciones a hardware original para poderles disfrutar en consolas más recientes, y obviamente pues cada quien haga lo que le salga del
Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en el próximo. Si quieren que haga videos de opiniones, hoy quería grabar esto, no sé cómo vaya a salir, no sé cómo quede, va a ir plano sin tanta edición. Espero que les guste. Cualquier cosa, por favor, díganme en los comentarios. Quiero leer directamente acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería pasar con los emuladores? ¿Deberían dejar de existir? ¿Deberían ser más ocultos? ¿Deberían ser más libres? ¿Deberían reunirse todos y legalizar completamente el uso de los emuladores contra empresas grandes mediante una donación colectiva? No sé, estoy adivinando. Quiero que me digan en los comentarios. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que, chao, chao.